y familiarizarnos con el abordaje sindromático de la enfermedad, las prioridades a establecer con estos pacientes, cuáles son los estudios diagnósticos y las medidas terapéuticas iniciales que podemos tomar con estos pacientes. Entonces, comenzando con la definición, entendemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva como un síndrome clínico caracterizado por una pérdida rápida de la función renal con hallazgos de glomerulonefritis y que en ausencia de tratamiento es potencialmente letal. Hay tres, digamos que aspectos muy importantes en la caracterización de esta entidad, y es el tiempo de evolución, que es de rápida instauración y abrupta en pocos días a semanas. Algunos autores proponen hasta 3 meses con un 50% de Gracias, hasta reducción luego, de que la estés función bien. renal. Algunos autores proponen 3 meses como punto de corte, aunque esto es difícil de objetivar en muchas ocasiones, así que nos quedamos con la definición de días a semanas. Hallazgos de glomerulonefritis, para los cuales nos vamos a guiar mucho por el sedimento urinario con la presencia de acantocitos, cilindros celulares, eritrocitos dismórficos y proteinuria variable, y una correlación histológica con la glomerulonefritis crescéntica o el patrón crescéntico, que es la presencia de semilunas en más del 50% de glomérulos evaluados en la biopsia renal, y que es el fenotipo estructural que se correlaciona por lo general con la glomerulonefritis rápidamente progresiva, y podríamos decir que es el criterio histológico que da la definición de rápidamente progresiva. Es una emergencia médica porque estos pacientes, a pesar de que es el síndrome glomerular menos frecuentemente encontrado, solamente menos del 2% de los casos, será el que tiene peor pronóstico y peores desenlaces a nivel renal. Para evidenciar este mal pronóstico renal y esos desenlaces tan negativos, traigo dos estudios de cohorte. El primero es este realizado en Egipto entre el 2015 y el 2022, donde se siguieron por un año 101 pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva, y vemos que el 60% de los pacientes a un año estaban en enfermedad renal crónica terminal. Solamente el 30% de los pacientes aproximadamente habían encontrado remisión parcial, y en remisión completa estaban menos del 11% de los pacientes. Y esta cohorte china, que se evaluaron pacientes de rápidamente progresiva entre el 2003 y el 2013 para un total de 528 pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresivas, y vemos que en el contacto inicial del paciente, hasta el 40% de los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva en esta cohorte requirió iniciar terapia de reemplazo renal, y en el seguimiento a 5 años, el 55%, digamos que podríamos decir de la mitad de los pacientes, ya estaba en diálisis o había recibido trasplante, y la supervivencia renal a 5 años fue de solamente 55% de los pacientes, lo que da pie para hablar de la importancia de esta entidad y la relevancia de tener un buen abordaje diagnóstico y terapéutico con estos pacientes de rápidamente progresivo. Hablando como tal de la fisiopatología, esta diapositiva es para explicar que el glomérulo como tal es una estructura altamente susceptible a daños por diferentes mecanismos inmunopatológicos. Es una estructura capilar que funciona a altas presiones y que tiene un aparato de filtración altamente especializado con fenestras, y que el aparato de filtración está compuesto por estructuras muy delicadas como son el endotelio vascular, la membrana basal glomerular y el podocito. Como funciona a tan altas presiones y tiene estas fenestras, es susceptible de que diferentes elementos, tanto celulares como no celulares, queden atrapados en él, y por eso es que tenemos alteraciones asociadas a complejos inmunes, a reconocimiento antigénico a nivel del riñón, y esto es lo que lleva a la lesión del riñón en estos pacientes. En la imagen de la derecha, en esta diapositiva, vemos los 5 mecanismos propuestos para la glomerulonefritis en general. Sin embargo, a pesar de que hay muchas etiologías que pueden ayudar a la glomerulonefritis y diferentes mecanismos, vemos que la glomerulonefritis rápidamente progresiva es una condición infrecuente y que es casi que exclusiva de algunos mecanismos puntuales. Si nos vamos a la gráfica de la derecha, más que todo los mecanismos asociados a autoinmunidad y algunas veces a procesos infecciosos son los que generan más que todo rápidamente progresivas, y eso tiene que ver con la naturaleza de la enfermedad y el grado de proliferación extracapilar que son capaces de inducir estos diferentes mecanismos fisiopatológicos. En esta gráfica de la izquierda vemos, digamos que los mecanismos más comúnmente implicados en glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es la presencia de inmunocomplejos circulantes que se depositan en el riñón, la activación de neutrófilos con degranulación y citotoxicidad a nivel del glomérulo, y el reconocimiento de antígenos por diferentes anticuerpos circulantes a nivel de la membrana basal glomerular. Independientemente de la causa, los pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva tienen una lesión glomerular agresiva, independiente del mecanismo, y todos terminan en una vía común, donde hay una disrupción endotelial con paso de esos mediadores inflamatorios, tanto celulares como morales, hacia la cápsula de Bowman,
hay proliferación extracapilar porque prolifera el epitelio parietal de la cápsula de Bowman, y eso es lo que nos da las semilunas, y eso es lo que da el patrón crescéntico, y hay un rápido deterioro de la función renal con progresión a fibrosis y a nefropatía terminal en muchos casos de estos pacientes. Cuando se ven en la biopsia renal, estos pacientes tienen más del 50% de semilunas en los glomérulos evaluados. Eso es el patrón extracapilar. Ahora, pareciera ser que ese patrón nos está hablando más que de un fenotipo histológico, de la fisiopatología también de la enfermedad, de los mecanismos de lesión renal en estos pacientes. En esta gráfica vemos la formación de las semilunas, cómo ocurre, Ave María Cucho. Oye, ¿no qué? cómo el endotelio y el aparato de filtración tiene una disrupción tan importante que todos esos mediadores inflamatorios salen hacia el espacio de Bowman e inducen la proliferación de las células parietales, y esas semilunas con el tiempo, en ausencia de tratamiento o si no logran una adecuada restitución, terminan haciendo semilunas fibrosas, y esas semilunas terminan ocluyendo la salida del material filtrado hacia la cápsula de Bowman por el túbulo contorneado proximal y terminan ocluyendo y desplazando el ovillo glomerular, generando entonces glomérulos atubulares o colapso del aparato glomerular. Habiendo entendido la vía común de la lesión de la rápidamente progresiva y por qué terminan en enfermedad renal tan grave, vamos a entenderlo como unas consecuencias de tres mecanismos inmunopatológicos fundamentales, que son los pausinmunes, las lesiones por inmunocomplejos y las enfermedades por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Estos mecanismos están, digamos que clasificados con base en los hallazgos de la inmunofluorescencia renal, el pausinmune porque tiene mínima o muy poca tinción de inmunoglobulinas o de fracciones del complemento en la inmunofluorescencia renal, la enfermedad por inmunocomplejos porque tienen tinción de diferentes inmunoglobulinas en diferentes grados y fracciones de complemento en distribución variable a nivel glomerular, y el mecanismo por anticuerpos contra la membrana basal glomerular porque hay tinción de anticuerpos de manera lineal a través de toda la membrana basal glomerular, porque hay depósito propiamente en la membrana basal glomerular, característicamente de inmunoglobulina G. Cuando se evalúa la epidemiología de la rápidamente progresiva, se ha tratado de clasificar con base en estos tres mecanismos inmunopatológicos. Esta cohorte que les traigo es de la década de los 90, de aproximadamente 632 pacientes evaluados en la Universidad de Carolina del Norte, y estos autores encontraron que el principal mecanismo que lleva a glomerulonefritis rápidamente progresiva es el mecanismo pausinmune, siendo el 60% de los casos y más importante sobre todo en los pacientes por encima de los 60 años. El segundo mecanismo más comúnmente implicado es la enfermedad por inmunocomplejos o las enfermedades que llevan a depósito de inmunocomplejos, más comúnmente en los pacientes por debajo de los 60 años. Y en tercer lugar, el mecanismo mediado por anticuerpos contra la membrana basal glomerular, aproximadamente en un 15% de los casos en todos los grupos de edades. Estos estudios se han tratado de replicar en otras cohortes, y acá les traigo la cohorte más grande que tenemos hasta la fecha de glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es el Registro Español de Glomerulonefritis, donde se evaluaron entre el 94 y el 2013 un total de 2.089 biopsias renales, de las cuales el 81% de los pacientes tenían glomerulonefritis rápidamente progresiva mediada por inmunocomplejos, disculpen, mediada por mecanismos pausinmunes, y más o menos un 10% de los pacientes tenía compromiso por antimembrana basal glomerular y el otro 10% por inmunocomplejos. Estos mecanismos de los que hemos estado hablando, inmunocomplejos, pausinmunes y antimembrana basal glomerular, tienen algunas enfermedades que los generan característicamente, y es lo que vemos en estas gráficas. Y en esta presentación lo que vamos a hacer es tratar de caracterizar las enfermedades que más comúnmente se asocian a estos mecanismos inmunopatológicos y llevan a glomerulonefritis rápidamente progresiva, cuál es el curso clínico de esas enfermedades y cómo diferenciarlas y cómo enfocarlas en el proceso diagnóstico de los pacientes. Esta diapositiva muestra una cohorte de más de 6.000 biopsias renales evaluadas en la Universidad de Carolina del Norte, y la traigo para que entendamos la importancia de algunas enfermedades en el mecanismo de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Vemos que no todas las enfermedades se asocian al desarrollo de glomerulonefritis rápidamente progresiva porque no todas son, digamos que, inherentemente tan agresivas contra el riñón. Aquellas enfermedades que son
propiamente por su naturaleza más agresivas contra el riñón parecieran ser la enfermedad contra membrana basal glomerular y las vasculitis ANCA, donde en hasta el 50% de los pacientes en vasculitis ANCA y el 85% de los pacientes con antimembrana basal glomerular podemos encontrar un patrón de más del 50% de semilunas en los glomérulos y que suele manifestarse comúnmente como glomerulonefritis rápidamente progresiva, a diferencia de las diferentes enfermedades mediadas por inmunocomplejos, donde es menos común encontrar un patrón de semilunas en más del 50% de glomérulos y que son enfermedades que, a pesar de que son importantes en la enfermedad, en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, no suelen tener un comportamiento propiamente tan agresivo contra el riñón ni manifestarse de esta forma tan comúnmente como las otras dos. Empezando por la glomerulonefritis pauciinmune, vamos a ver que en el 80 al 90% de los casos son pacientes que tienen anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo circulantes, y de estos pacientes el 70 al 90% aproximadamente se enmarcará dentro de una vasculitis ANCA con compromiso sistémico, y el 30 al 10% restante serán vasculitis limitadas al riñón. Las pauciinmunes se presentan generalmente, como estamos en el contexto de las vasculitis ANCA, en la mayoría de los casos, en pacientes entre la cuarta y la octava década de la vida, más hacia la década de la sexta, séptima década de la vida, por encima de los 50, 60 años, que hacia los 30, 40 años, pero el rango de edad es entre los 30 y los 70. Y las vasculitis sistémicas se definen, las ANCA positivas, según el consenso de Chapel-Hill del 2012, que dio caracterización franca o una caracterización clara de cada una de estas enfermedades: la poliangitis microscópica, granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, y que tienen características clínicas e histológicas que las definen con ciertos compromisos más comúnmente encontrados en una u otra, y con ciertas especificidades de ANCAS más en unas o en otras. Algunas de las diferencias grandes entre las vasculitis sistémicas: la granulomatosis con poliangeitis tienen el 70-100% compromiso de vías respiratorias superiores. Es común encontrar compromiso pulmonar, principalmente dado por nódulos, cavitaciones y hemorragia alveolar. Y muy importante es que estos pacientes tienen evidencia histológica de inflamación granulomatosa, y por lo general, cuando se miden los ANCAS en estos pacientes, serán positivos en el 95% de los casos, principalmente con especificidad contra la proteinasa 3. En contraste, la poliangitis microscópica es una enfermedad que se presenta más con glomerulonefritis. Es una glomerulonefritis que por lo general es más agresiva y se presenta casi que en el 100% de los pacientes, y cuando compromete el pulmón puede hacerlo como hemorragia alveolar e incluso de forma aislada como una enfermedad intersticial. Y en la biopsia tienen ausencia de inflamación granulomatosa y tampoco tienen eosinofilia. Cuando se evalúan los anticuerpos antinucleares en estos pacientes, perdón, los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo en estos pacientes, vemos que son positivos para ANCAS en el 5 al 10% de los casos, y principalmente la especificidad estará dada por ANCAS contra la mieloperoxidasa. Y por último, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que es la menos común de las ANCAS, está caracterizada porque en el 95% de los casos habrá presencia de asma, un hallazgo casi que universal. En la biopsia tienen eosinofilia con inflamación granulomatosa, y es una enfermedad que puede presentarse, digamos que en dos espectros o con dos fenotipos clínicos: uno más similar a un síndrome hipereosinofílico y otro con manifestaciones vasculíticas, donde ya sí empieza a comprometer también el riñón y nervio periférico, y dependerá también, estará muy ligada a esta forma de presentación de una forma u otra con la presencia de ANCAS positivos, que se ve más o menos en la mitad de los casos, y generalmente será ANCAS con especificidad contra la mieloperoxidasa. Las vasculitis ANCAS afectan diferentes órganos o sistemas con diferentes frecuencias dependiendo de cuál de las vasculitis estemos hablando. Sin embargo, se habla que el 70% de ellas, independientemente de cuál sea, afectará el riñón, y la forma de manifestarse en el riñón será generalmente con una glomerulonefritis crescéntica pauciinmune, y muy frecuentemente con glomerulonefritis rápidamente progresiva, como veíamos anteriormente. En términos de frecuencia, la que más comúnmente compromete el riñón es la poliangitis microscópica, seguida de la granulomatosis con poliangeitis, y en mucha menor medida la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Y cuando vamos a evaluar la especificidad de los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo de estos pacientes, vemos que los que más se asocian a compromiso de riñón son los que están dirigidos contra la mieloperoxidasa respecto a los que están dirigidos contra la proteinasa 3. ¿Qué pasa en estos pacientes? El compromiso renal está dado porque
los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos son capaces de activar neutrófilos que están exponiendo los antígenos Diana en la membrana celular, y el anticuerpo contra citoplasma de neutrófilo, al activarlos, genera degranulación, liberación de gránulos tóxicos y netosis dentro del glomérulo. Y eso lleva a compromiso del endotelio glomerular, que termina afectando la membrana basal, los podocitos, y genera ya disrupción importante del aparato de filtración y posteriormente la proliferación extracapilar. Y dado que el mecanismo no está mediado directamente porque los anticuerpos están afectando el glomérulo, es por esto que se ve de forma pausinmune y que en la biopsia renal, en la inmunofluorescencia, no se tiñen las inmunoglobulinas ni fracciones del complemento. Y es porque si bien los ANCAS son responsables de la activación del neutrófilo, no están directamente mediando el daño a nivel glomerular ni depositándose en el glomérulo. Acá les traigo una cohorte que evaluó 75 pacientes con vasculitis ANCA y todos con glomerulonefritis rápidamente progresiva entre el 2000 y el 2014, y los traigo para que veamos que es común el compromiso de otros órganos o sistemas en la presentación de estos pacientes. En esta cohorte, el órgano que más se comprometió en conjunto con el riñón fue el pulmón. En la mitad de los pacientes había compromiso pulmonar, principalmente dado por hemorragia alveolar, y hubo hemorragia alveolar severa hasta en un tercio de los pacientes, siendo más común la presentación grave en los pacientes con ANCAS contra el PR3. Y en estos pacientes también era más común encontrar otras manifestaciones sistémicas como compromiso cutáneo, ocular o del tracto respiratorio superior. ¿A qué puede deberse que una de las vasculitis ANCAS tenga más o menos compromiso de otros órganos? O que alguna especificidad de los ANCAS tenga más o menos compromiso de otros órganos. Pareciera que la especificidad de estos anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo tiene asociación con las manifestaciones clínicas de la enfermedad y algunas características clínicas de estos pacientes. Lo que se ha visto es que los pacientes que tienen MPO ANCA circulantes tienden a tener más compromiso renal y más grave por lo general, pueden hacer enfermedad pulmonar intersticial aislada, y es el anticuerpo que más se asocia a vasculitis limitada a riñón. Por otro lado, aquellos con ANCAS contra el PR3 tienden a tener más compromiso pulmonar, más compromiso de vía respiratoria superior, y es una enfermedad que se caracteriza por tener más recaídas que aquellos que tienen MPO ANCA. Estos pacientes que tienen rápidamente progresiva en urgencias deben tener anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo en todos los casos, y la recomendación actual es medir ANCAS por ELISA inicialmente, y en caso de que sean negativos se solicitará la inmunofluorescencia indirecta. Y en la izquierda de esta diapositiva vemos cómo se ve la inmunofluorescencia indirecta, que nos da un patrón perinuclear más asociado a MPO ANCA, y puede darnos también el patrón citoplasmático más asociado a especificidad contra la proteína 3. Sin embargo, tener ANCAS positivos no excluye la necesidad de biopsia renal en estos pacientes, y es algo que me gustaría que quede claro, porque estos pacientes siempre necesitan biopsia renal, porque la biopsia renal tiene implicaciones pronósticas importantes. Aquí les traigo la clasificación de la glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo o en pacientes con vasculitis ANCA, donde nos dan 4 clasificaciones. La mayoría de pacientes que tienen una rápidamente progresiva, por no decir que todos, se enmarcarán en la clasificación crescéntica, mixta o esclerótica, donde habrá más del 50% de glomérulos comprometidos, y una u otra clasificación dependerá de si son lesiones activas o ya fibróticas en etapas de maduración avanzadas. Y es que la biopsia en estos pacientes característicamente muestra semilunas o proliferación extracapilar en diferentes etapas de maduración, y esas diferentes etapas de maduración parecieran impactar en el pronóstico de estos pacientes. Este es el estudio de validación que se hizo para este, digamos que, sistema de clasificación, que se evaluaron 100 pacientes en 32 centros europeos, y vemos que en el seguimiento, aquellos pacientes que tenían un patrón crescéntico, mixto y esclerótico, tenían peores desenlaces renales, estaban en diálisis el 15, 25 y 31% de los casos respectivamente después de un año, y la mortalidad en estos pacientes también era mayor, por lo que la biopsia renal da pronóstico y puede ayudar a los tratantes a definir instauración o retiro de medidas terapéuticas dependiendo de los hallazgos en la biopsia renal. Avanzando ya con el segundo mecanismo de glomerulonefritis rápidamente progresiva, vamos a hablar del mecanismo mediado por anticuerpos contra la enfermedad, contra la membrana basal glomerular. En esta enfermedad lo que ocurre es que hay anticuerpos dirigidos específicamente contra algunos antígenos de la membrana basal glomerular, específicamente hablando contra el colágeno tipo 4
el antígeno se encuentra en la cadena alfa 3 de la región no proteica, y esta enfermedad se caracteriza por vasculitis de pequeño vaso que compromete la membrana basal glomerular, el capilar alveolar. Bueno, continuando con la presentación, en los pacientes con enfermedad por antimembrana basal glomerular, la presentación usual será una glomerulonefritis rápidamente progresiva en el 80 al 90% de los casos, que da demostración de la naturaleza agresiva de esta enfermedad contra el riñón, y en el 90 al 95% de los casos podremos demostrar esos anticuerpos circulantes contra la membrana basal glomerular, y el 40 al 60% de los pacientes se presentará concomitantemente con compromiso pulmonar dado por hemorragia alveolar difusa, constituyendo lo que llamamos un síndrome pulmón-riñón por anticuerpos contra membrana basal glomerular, y que se conoce como el síndrome de Goodpasture. En estos pacientes es importante que tengamos en mente que es raro que se presente una enfermedad antimembrana basal glomerular netamente con compromiso pulmonar, y siempre una hemorragia alveolar debe hacernos pensar en causas diferentes antes que pensar en una enfermedad antimembrana basal glomerular si se presenta de manera aislada. Esta enfermedad tiene una presentación bimodal. Qué pena con ustedes, veo que se me está metiendo acá como el panel del computador. Esperen a ver si logro. Listo. La enfermedad antimembrana basal glomerular tiene dos picos de presentación. El primero se presenta entre los 20 y los 30 años, generalmente afectando a hombres, donde se presentan por lo general con compromiso tanto de pulmón como del riñón. Y el segundo, después de los 50 años hasta los 65 más o menos, donde afecta predominantemente mujeres y presentan más que todo compromiso renal. Esta enfermedad generalmente es muy agresiva, da glomerulonefritis con altas tasas de requerimiento de terapia de reemplazo renal al momento de la consulta, y alto riesgo de progresión a enfermedad renal terminal en ausencia de tratamiento. La ventaja que tiene esta enfermedad es que cuando se instaura tratamiento y cuando estos pacientes son sometidos a la terapia, tiene muy baja tasa de recurrencia, por lo que se ha denominado una enfermedad de un solo golpe, un one hit disease, como dice la diapositiva, gracias a que tiene muy poca recaída después de que se instaura tratamiento. Curiosamente, estos pacientes con antimembrana basal glomerular exhiben una alta tasa de doble positividad, donde hay también ANCAs circulantes, lo que ha hecho que muchos autores denominen esta doble positividad como una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 4, y que por lo general estará asociada a anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos con especificidad contra la mieloperoxidasa. Como mencionaba, es aproximadamente el 35% de los pacientes con antimembrana basal glomerular, aunque esto dependerá de la serie que uno evalúe, puede ser entre el 10 al 50%, y es mucho más frecuente que encontrar el escenario contrario, pacientes con vasculitis ANCA con antimembrana basal glomerular circulante, que solamente se presenta en el 5 al 10% de los casos. ¿Por qué es importante hablar de esta doble positividad en pacientes con antimembrana basal glomerular? Porque estos pacientes se presentan con el compromiso del pulmón y del riñón abrupto, grave, y con, digamos que una presentación agresiva, similar a lo que pasa en antimembrana basal glomerular, pero también tienen el compromiso sistémico y la alta tasa de recaída de los pacientes con vasculitis ANCA, por lo que es importante tener en mente, porque la enfermedad antimembrana basal glomerular no suele recurrir y no compromete otros sistemas, pero esta doble positividad sí puede tener recurrencias y puede tener compromiso de otros sistemas como la vasculitis ANCA. Por ende, toda persona que tenga antimembrana basal glomerular y que recurra con glomerulonefritis rápidamente progresiva y o hemorragia alveolar será una vasculitis ANCA hasta que se demuestre lo contrario. Respecto a cómo se genera esta doble positividad, que fue primero el huevo o la gallina, que es primero los vasculitis, los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos o la antimembrana basal glomerular, pareciera ser en la mayoría de las observaciones que se han hecho que son pacientes que tenían anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilo previamente circulantes, que esos generan algún grado de inflamación glomerular, eso expone los antígenos y eso hace que se reconozcan esos antígenos y se produzcan los anticuerpos contra membrana basal glomerular. Entonces pareciera que en el orden de aparición aparecen primero los ANCAs que los anticuerpos contra la membrana basal glomerular en estos pacientes. Y hablando como tal del tercer mecanismo, la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, vemos que estos inmunocomplejos pueden depositarse en el riñón por diferentes causas o de diferentes maneras. Pueden ser anticuerpos con antígenos o complejos inmunes circulantes que se depositan en el riñón. Podemos tener un antígeno nativo del riñón con anticuerpos que lo reconocen y se forman in situ, o podemos tener incluso antígenos que no son propios del riñón, pero que por la susceptibilidad del glomérulo a que se depositen ahí diferentes moléculas
se depositan antígenos que generalmente son extrarrenales y son reconocidos por anticuerpos y llevan a la formación in situ de inmunocomplejos, y todo esto es lo que desata la cascada de inflamación que viene de ahí en adelante. Esta es una cohorte japonesa que evaluó un total de 1.772 pacientes entre el 89 y el 2007 en 351 centros de nefrología en Japón, y el criterio de inclusión fue glomerulonefritis rápidamente progresiva clínico y en pacientes de cualquier edad. Lo traigo porque este caracterizó cuáles eran las principales causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva mediada por inmunocomplejos, más allá de los tres mecanismos fisiopatológicos que habíamos hablado inicialmente. Encontraron que, como se había visto en los otros estudios, la principal causa son los mecanismos pausoinmunes y las vasculitis ANCA, pero en segundo lugar estaban las rápidamente progresivas mediadas por complejos inmunes en un 20%, y entre las causas que más generan esta enfermedad estaban la nefritis lúpica, la nefropatía por IgA y las causas infecciosas. Muy probablemente las infecciones tuvieron un poco más de relevancia en este estudio porque incluyeron pacientes de cualquier edad, y en los niños la glomerulonefritis infecciosa, sobre todo la post-estreptocóxica, tiene una importancia en particular. Es algo que no se ve casi en adultos. Cuando vemos la distribución por edades de la glomerulonefritis rápidamente progresiva por complejos inmunes, vemos que tiene un amplio rango de edades en las que se puede manifestar y tiene mucho que ver con las etiologías que pueden estar asociadas a ella. Acá a la derecha pongo las principales causas, agrupadas bajo nefritis lúpica, enfermedades asociadas a la inmunoglobulina A, asociación con infección, específicamente hablando de la postinfecciosa y la infección activa, crioglobulinemias y diferentes causas que pueden llevar a una glomerulonefritis membranoproliferativa, dentro de las que podemos encontrar infecciones, enfermedades autoinmunes o neoplasias. Dada esta amplia gama de enfermedades que pueden llevar a depósito de inmunocomplejos en el riñón, tienen diferentes etapas de presentación y tendrán diferentes cursos clínicos las enfermedades. Entonces se presenta tanto en niños como en adultos. En los niños, digamos que este pico de presentación está muy influenciado por la presencia de glomerulonefritis postinfecciosa y la vasculitis IgA, y en los adultos tendrá mucho que ver con nefritis lúpica y nefropatía por IgA, que son las dos principales causas de glomerulonefritis rápidamente progresivas mediadas por inmunocomplejos. Hablando como tal de la nefritis lúpica, es de importancia particular para nosotros porque el lupus es una enfermedad que, si bien no es la que más se asocia rápidamente progresiva, sí es una enfermedad más frecuente que las demás enfermedades que estamos hablando en esta charla. Y el riñón es un órgano que se afecta mucho en esta enfermedad, por lo que en nuestra práctica del día a día será más probable encontrarnos pacientes con lupus que tengan nefritis lúpica y que se puedan manifestar como glomerulonefritis rápidamente progresiva, que pacientes que presenten una rápidamente progresiva por otras causas. La nefritis lúpica está presente en el 25 al 50, en el 50% de pacientes con lupus al momento del diagnóstico en cierto grado, y hasta el 60% de pacientes la presentará en el curso de la enfermedad, siendo la presentación más grave la rápidamente progresiva y que se presenta por lo general en pacientes con nefritis lúpica clase 4. En la tabla de la izquierda vemos que hasta el 15% de pacientes con nefritis lúpica puede presentarse de forma rápidamente progresiva. Y en esta diapositiva menciono un poco de lo que ya les había hablado anteriormente, y es la relevancia particular del lupus como tal, y que es más frecuentemente encontrarnos con pacientes con lupus que con las otras enfermedades, y dada la importancia de la nefritis lúpica, pues será un escenario dentro de los que vamos a hablar en la charla de hoy, probablemente el escenario al que nos podamos enfrentar más en los diferentes servicios de urgencia, sobre todo en los centros de alta complejidad de la ciudad. Y recordemos que el lupus, más allá del riñón, tiene compromiso de muchos órganos o sistemas, tiene un compromiso muy amplio de diferentes dominios clínicos, porque están aquellos incluidos en los criterios clasificatorios como aquellos que no están incluidos en los criterios clasificatorios, pudiendo afectar virtualmente cualquier órgano del cuerpo. Cuando yo estaba haciendo esta presentación, me surgió la inquietud de si estos pacientes con glomerulonefritis rápidamente progresiva por lupus o por nefritis lúpica se presentaban con compromiso de otros órganos o sistemas, y si podíamos diferenciarlos entre ellos por la presencia de algún marcador sérico, ya sea complemento o algún autoanticuerpo, o por alguna característica clínica. Para esto les traigo este estudio de una cohorte en Pekín retrospectiva que evaluó 152 pacientes, todos con nefritis lúpica clase 4, y los diferenciaron entre aquellos con glomerulonefritis rápidamente progresiva y aquellos que no tenían la rápidamente progresiva, y compararon las características clínicas y los desenlaces a los 4 años de seguimiento.
De una vez les digo que yo no les voy a mostrar los estudios, los desenlaces renales de sus pacientes, porque en términos generales eran peores desenlaces renales porque eran glomerulonefritis rápidamente progresivas versus no rápidamente progresivas, pero sí me llamó la atención lo que encontraron a nivel de las características clínicas, y es que no había diferencias en la presentación de manifestaciones extrarrenales al diferenciarlos entre la rápidamente progresiva y los que no tenían una rápidamente progresiva. Estos pacientes tenían tasas equiparables de presentación de rash malar, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecias, compromiso articular, deserosas y las manifestaciones hematológicas con las citopenias, independientemente del grupo. Y cuando evaluaron la presencia de marcadores de laboratorio, vemos que no había diferencia en la positividad, o bueno, no había diferencias estadísticamente significativas ni muy relevantes en la positividad de anticuerpos antinucleares, de los ENAs, de los anticuerpos del perfil del antifosfolípido. Entonces, son pacientes que, a pesar de que son una nefritis lúpica con glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo usual es que no haya mucha diferencia en la presencia de manifestaciones extrarrenales ni el perfil de autoanticuerpos. Y estas manifestaciones pueden ayudarnos al momento del enfoque de los pacientes, y hay que preguntar por la afectación de estos dominios clínicos: articular, cutáneo, alopecia, mucosas, serosas, hematológico, porque son cosas que nos van a brindar herramientas al momento de enfocar el paciente y en el diagnóstico diferencial. Y estos son los sistemas que más comúnmente se ven afectados. Y además, obviamente, pedir los marcadores inmunológicos séricos, los ANAS, el anti-DNADS y el SMID, que se asocian más a nefritis lúpica, estos últimos dos, y la hipocomplementemia también aporta. Las próximas diapositivas traigo, digamos que, dos enfermedades que en las diferentes cohortes tienen cierta representación importante, a pesar de que son causas raras de glomerulonefritis. Decidí traerlas por la importancia, digamos que, epidemiológica. La nefropatía por IgA la traigo a colación porque es la glomerulonefritis primaria más común del mundo, generalmente en adultos jóvenes, y que suele presentarse como hematuria asintomática con o sin proteinuria, o como una enfermedad renal progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva en estos pacientes es rara, pero tiene una alta tasa de progresión en enfermedad renal crónica terminal, hasta en el 40% de los casos en la cohorte más grande que tenemos hasta la fecha. Y tiene una forma sistémica, que es la vasculitis por IgA, conocida como la púrpura de Henoch-Schönlein, que si bien es más común en niños, puede afectar hasta en el 50% de los casos del riñón, siendo más común el compromiso renal en adultos. E incluso puede presentarse en adultos como un síndrome pulmón-riñón, siendo rara también pues la glomerulonefritis rápidamente progresiva, como lo hablábamos anteriormente. Y la vasculitis crioglobulinémica, algo que me llamó la atención cuando revisé las diferentes series publicadas, es que tenía representación en la mayoría de las cohortes, y la traigo para recordar que por lo general son enfermedades secundarias a otras patologías subyacentes. Hay diferentes tipos que no vale la pena entrar en detalle de cuáles son los tipos de crioglobulinemias, pero sí que están muy asociadas a infección por virus hepatotropos, VIH, gamapatías monoclonales, y a enfermedades autoinmunes, principalmente síndrome de Sjögren y también linfomas de células B. Cuando hablamos de compromiso renal en vasculitis crioglobulinémica, también vamos a encontrar que hay un 30% de pacientes que la presentan independientemente del tipo de crioglobulinemias, y que es raro presentar una glomerulonefritis rápidamente progresiva en el contexto de crioglobulinemia en términos generales. Y suele presentarse con compromiso de otros órganos que le gustan más a las crioglobulinemias, como son la piel, las articulaciones, rodillas, muñecas y manos principalmente, y nervio periférico. Y para terminar las etiologías de glomerulonefritis rápidamente progresiva, traigo las infecciones. Particularmente vamos a hablar en estas próximas diapositivas de infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de una glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a infección tiene impacto en el tratamiento y en las conductas que tomamos con estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de las rápidamente progresivas asociadas a infecciones bacterianas, tenemos dos grandes tipos: la postinfecciosa y la asociada a infección activa. La postinfecciosa es más común en niños, es la que más conocemos, asociada a estreptococo del grupo B, betamóltico del grupo B, del grupo A, perdón, y generalmente es una enfermedad que se presenta algunas semanas después de la infección activa, que tiene un curso favorable, aunque en los adultos puede ser un poco peor, y en estos pacientes no requieren en la mayoría de los casos ni inmunosupresión ni antibiótico. Cuando vamos al otro extremo, que es la infección activa que se asocia a glomerulonefritis rápidamente progresiva, vemos que está más comúnmente asociada a los estafilos, aunque virtualmente puede ser por cualquier infección y por cualquier microorganismo. Se presenta más en adultos por encima de los 50 años,
Es concomitante la glomerulonefritis rápidamente progresiva con la infección y generalmente se comporta de manera agresiva. Y en estos pacientes, importante el diagnóstico, tiene impacto en el tratamiento porque tienen indicación de antibiótico y la inmunosupresión está contraindicada porque no impacta el desenlace renal y de hecho se ha visto que aumenta la mortalidad. Las infecciones que se asocian a glomerulonefritis por lo general estarán en piel y tejidos blandos, corazón, pulmón, pueden generarse a partir de osteomielitis o a partir de enfermedad periodontal importante. Entre estas causas, la endocardis infecciosa es de particular importancia porque hasta el 30 al 50% de pacientes con endocardis infecciosa pueden hacer glomerulonefritis y generalmente sin cursos más agresivos y es más común encontrarla rápidamente progresiva. En la cohorte japonesa que mencionábamos anteriormente, vemos que encontraron digamos que la explicación de la rápidamente progresiva era menos del 3% cuando estaban hablando de las infecciones como tal, lo que es concordante con la literatura y se habla de que la glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a infecciones es rara en términos generales y sobre todo aquella asociada a infección activa. Sin embargo, si se sospecha, es importante buscarla porque impactan mucho en las conductas que tomamos con los pacientes a nivel terapéutico. No siempre es fácil hacer el diagnóstico, de hecho generalmente es retador porque cualquier microorganismo de infección puede generarla, porque muchas veces serán infecciones profundas o subagudas que no son fáciles de sospechar, no siempre habrá hipercomplementemia C3 ni hemocultivos positivos y hasta en una quinta parte de los casos podrán hacer manifestaciones inmunológicas que se asemejen a otras vasculitis que pueden generar glomerulonefritis rápidamente progresiva. Además, particularmente la endocarditis infecciosa puede positivizar diferentes anticuerpos como son los ANCAS e incluso factor reumatoideo. Algunos autores han propuesto estas pistas para sospechar una glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a infección activa, las lesiones típicas de la endocarditis, la presencia de soplo cardíaco, valvulopatías estructurales, el uso de drogas intravenosas, los pacientes en posoperatorios, la fiebre alta, la presencia de dispositivos endovasculares y prótesis, valvulares sobre todo, y la esplenomegalia. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos es del todo sensible por sí solo y deberán ponerse siempre en el contexto clínico. Sin embargo, son pistas que pueden ayudar a sospechar que un paciente tenga más o menos probabilidad de una endocarditis o de una glomerulonefritis asociada a infección activa. Habiendo visto ya la definición de la enfermedad, sus mecanismos, las enfermedades y los cursos clínicos de las enfermedades, propongo este enfoque general al momento de enfrentarnos con estos pacientes en el contacto inicial y es, con base en los hallazgos clínicos, identificar la glomerulonefritis rápidamente progresiva, reconocer e intervenir situaciones amenazantes, solicitar estudios complementarios pertinentes y que nos van a ayudar a orientar las diferentes causas e iniciar el tratamiento, al menos el tratamiento inicial, la primera parte, en ausencia de contraindicaciones. La identificación parte de identificar el síndrome glomerular al que nos estamos enfrentando. Por lo general, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, casi que en todos los casos, se presentará como un síndrome nefrítico en el cual habrá oliguria, edemas, hipertensión y hematuria glomerular con proteinuria usualmente subnefrótica, aunque no es raro encontrar en algunas condiciones que tengan proteinuria nefrótica, por lo que esto no debe ser un hallazgo que nos desvíe de que sea una glomerulonefritis y que se presenta de manera aguda y agresiva. Algunos hallazgos que nos hacen sospechar más una rápidamente progresiva en urgencias es que un paciente que previamente no tenía enfermedad renal se presente con creatininas por encima de 3 o que presente una creatinina 2 miligramos de litro por encima de su valor basal de un momento agudo en pocas semanas o con una progresión de rápida evolución. Y algo importante es aprender a reconocer la hematuria glomerular. Esta revisión me gustó mucho porque cuando está en urgencias, muchas veces, sobre todo cuando uno está familiarizado con esto, tiene la inquietud de qué es una hematuria glomerular. En esta revisión se evaluaron diferentes estudios que han tratado de identificar marcadores con mayor sensibilidad y o especificidad para hematuria glomerular, comparando hematurias de diferentes orígenes con biopsias renales que muestran glomerulonefritis. Y se ha encontrado que tiene una buena sensibilidad y especificidad de encontrar más de 5% de acantocitos en el sedimento, más del 20% de células pismórficas y la presencia de cilindros hemáticos, por lo que son hallazgos que nos deben hacer sospechar que el paciente tiene una hematuria de origen glomerular y cursa con una glomerulonefritis. Al momento de haber reconocido la enfermedad, es importante evaluar situaciones potencialmente amenazantes. La urgencia dialítica es algo que nunca se nos debe pasar por alto y todo paciente que se presente con una lesión renal aguda debe tener por lo menos un ionograma con o sin gases para evaluar bicarbonato y la presencia de acidemia y recordar que la acidosis refractaria, sobre todo cuando es grave, que no mejora con medidas médicas,
electrolitos con alteraciones importantes que comprometen el órgano gravemente o que no responden a la terapia médica, al igual que sobrecarga de volumen que no responde a diurético, sobre todo el edema de pulmón que no responde a diurético, que no es susceptible de diurético, y las manifestaciones graves de la uremia, son indicaciones de terapia de reemplazo renal. Y otra situación amenazante es lo que mencionábamos anteriormente, es la presencia de infección, que cuando se sospecha cambia la conducta. Si sospechamos infección y la confirmamos y creemos que es una glomerulonefritis rápidamente progresiva por infección activa, se deberá iniciar el antibiótico y no se les debe dar inmunosupresión a estos pacientes. Y cuando creemos que puede haber una infección subyacente explicándola rápidamente progresiva, se deben hacer los estudios respectivos, imágenes y cultivos para tratar de descartar esta infección antes de ponernos a darle inmunosupresión a un paciente. Y por último, la otra enfermedad o la otra condición que se presenta comúnmente con la rápidamente progresiva y que es amenazante para estos pacientes es la presencia del síndrome pulmón-riñón, que se define como la glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada con hemorragia alveolar difusa, y la vamos a sospechar, la hemorragia alveolar difusa concomitante, cuando hay hipoxemia con caída de la hemoglobina de 2 gramos, característicamente descrito, y opacidades en la placa de tórax bilateralmente. Esto es importante porque estrecha el margen diagnóstico, impacta el pronóstico e impacta el tratamiento también. Y tengamos en mente que la tomografía por lo general es un método con mejor rendimiento para hacer el diagnóstico de hemorragia alveolar, porque en presencia de lesión renal aguda y un paciente con hipoxemia y con crépitos, pues una placa de tórax podría sugerir que puede ser un edema de pulmón. Entonces, para hacer la diferenciación y estar seguros, es mejor hacer la tomografía. Y hablamos de que reduce mucho el margen diagnóstico porque el síndrome pulmón-riñón como tal será en el 70% explicado por vasculitis ANCA, en el 20% explicado por enfermedad contra la membrana basal glomerular, y menos del 10% se explica por otras etiologías. Y cuando se explica por otras etiologías, en el 10%, perdón, en el 80% será por lupus eritematoso sistémico, por lo que el margen diagnóstico y las posibilidades diagnósticas se reducen mucho cuando hay concomitancia de compromiso de pulmón con riñón. ¿Qué estudios complementarios se le solicitan a los pacientes una vez identificamos la rápidamente progresiva? Pues para clínicos enfocados a las diferentes etiologías que hemos estado viendo durante la charla de hoy, los ANCA, los antimembranas glomerular, ANAS, ENAS, complementos, reactantes, los estudios para evaluar causas secundarias, crioglobulinas dependiendo de la sospecha del curso clínico del paciente y los resultados de otros exámenes, estudios microbiológicos e imaginológicos según la sospecha, la parte imaginológica muy importante si se sospechan focos infecciosos o si se sospecha un síndrome pulmón-riñón, y la biopsia renal, que es indispensable en todos estos pacientes. Y dentro de los paraclínicos, algunos que nos pueden orientar más en estos casos, el complemento, que se ha descrito que típicamente normocomplementémicas son las vasculitis ANCA, la enfermedad por antimembrana glomerular y las enfermedades por inmunoglobulina A. Y las hipocomplementémicas, tenemos una serie de varias enfermedades que pueden ser hipocomplementémicas, y la especificidad, digamos que la fracción de complemento que más se vea comprometida nos podrá orientar más o menos a una causa. La nefritis lúpica es el prototipo de enfermedad hipocomplementémica de ambas fracciones. Cuando hay hipocomplementemia predominantemente C3, pensaremos en una asociada a infección, pues estreptocóxica o activa, sobre todo endocarditis, glomerulonefritis C3 más raro, y membranoproliferativas con diferentes causas de membranoproliferativas subyacentes. Y cuando hay hipocomplementemia C4, pensar en crioglobulinemias y en glomerulonefritis C3, que es más infrecuente. Para ir finalizando, el tratamiento general de estos pacientes, digamos que incluye muchas etapas, dependerá de la enfermedad que estemos enfrentando y del diagnóstico que tenga el paciente, pero una vez descartada la infección y la contraindicación para recibir inmunosupresión, estos pacientes en su mayoría serán susceptibles de pulsos de metilprednisolona, porque se debe iniciar inmunosupresión, generalmente al principio de manera agresiva en la mayoría de los tratamientos, y lo usual es iniciar pulsos de metilprednisolona, el que más utilizamos, 500 miligramos cada 24 horas, 3 dosis en total, y siempre desparasitamos antes a los pacientes para evitar hiperinfestación por estrongiloides. Y recordemos las contraindicaciones: el embarazo, la lactancia, sobre todo la infección activa muy importante en estos pacientes, y otras que ya sí son más bien relativas como el glaucoma y la diabetes mal controlada. Y la última diapositiva que traigo es darles, digamos que, contarles que dentro de las enfermedades que generan glomerulonefritis rápidamente progresiva, hay algunos escenarios en ciertas condiciones en particular que son susceptibles a recambios plasmáticos, a terapia de recambio plasmático. La que sin duda alguna
tiene los recambios plasmáticos como parte de su arsenal terapéutico y que tiene una muy buena evidencia es la antimembrana basal glomerular, pero también hay escenarios en vasculitis ANCA, crioglobulinemias e incluso lupus y neuropatía por IgA donde se han estudiado y pueden utilizarse. Eso sí, siempre con un diagnóstico en la mano, teniendo en cuenta que son escenarios clínicos por lo general muy adversos para los pacientes y terapias guiadas por expertos que no se prescriben por lo general en el contacto inicial del paciente. En el contacto inicial del paciente, si usted ya evaluó al paciente, hizo las pruebas diagnósticas después de reconocer todo y cree que el paciente no tiene contraindicaciones y no tiene una infección en curso, lo que se podría hacer es iniciar los pulsos de metilprednisolona, como lo hablábamos anteriormente. Ya hablar del tratamiento a largo plazo y después de estos pacientes no es la idea de esta presentación y esto era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias y abrimos entonces el espacio para discusión y para preguntas. Hola, buenos días. ¿Me Buenas, escuchan? doctora. Sí, doctora. Bueno, Juan Pedro, no te quería felicitar, estuvo muy chévere la revisión. De pronto hacer ahí un comentario con respecto a la hemorragia alveolar, porque a veces el diagnóstico es un poquito más difícil de lo que uno piensa, en cuanto a que en la tomografía, pues esto puede ser indistinguible de un edema pulmonar. Entonces, digamos que si bien dijiste pues que la tomografía podría tener una mejor sensibilidad, es en cuanto a que la radiografía puede no detectar, digamos, como un porcentaje de infiltrados alveolares, como tú lo mencionaste, pero por tomografía, diferenciar la hemorragia alveolar de un edema pulmonar puede ser incluso también indistinguible, y ahí es muy importante, pues digamos, pegarse un poquito de la clínica del paciente y de la sospecha, y obviamente si usted tiene la sospecha razonable, pues hacer la broncoscopia para el test de alícuotas. Y tratar de pronto en las solicitudes de imágenes, digamos, no sesgar al radiólogo. ¿En qué sentido? Si usted le pone en la indicación de la tomografía sospecha de hemorragia alveolar y el radiólogo ve vidrio esmerilado en la tomografía, él te va a reportar hallazgos compatibles con hemorragia alveolar. Y ese vidrio esmerilado puede corresponder a muchas cosas. Y pues incluso la hemorragia alveolar puede ser incluso hasta asimétrica, o sea, puede estar localizado, pues digamos, en algunas partes del pulmón o solo en un pulmón, o sea, eso también se puede ver. Entonces es, digamos, un escenario difícil por esa razón. Entonces, digamos que si el paciente viene por hemoptisis y le vas a hacer la tomografía, pues poner en la indicación hemoptisis, no le pongas de una sospecha de hemorragia alveolar al radiólogo porque lo puede sesgar. Y ya uno pues tener muy en cuenta, digamos, qué hallazgos se pueden ver en la hemorragia alveolar, dependiendo pues de la etapa en la evolución que se encuentre el paciente de la hemorragia alveolar, para uno definir si esos hallazgos sí pueden indicar en el contexto de mi paciente una hemorragia alveolar o no, que amerite llevarlo pues a la broncoscopia con test de alícuotas. Recuerdo pues mucho, por ejemplo, un caso que tuvimos, un paciente ya enfermo renal crónico, grado 5, en hemodiálisis, que ya no orinaba, ¿cierto? Y el paciente, pues, ¿cuál fue, digamos, como la confusión con el paciente? Que como no se había llegado a saber cuál había sido la causa de su enfermedad renal, entonces digamos que esto pudo llevar un poquito a confusión. El paciente tuvo una cirugía, en esa cirugía pues le pusieron una cirugía programada, le pusieron y él llegó pues al otro día a urgencias y había referido pues que estaba tosiendo y que estaba expectorando algo rosado, ¿cierto? Entonces tenía pues como tal un edema pulmonar, pero digamos que cuando se pidió la tomografía al paciente, alguien puso en la indicación sospecha de hemorragia alveolar y pues el radiólogo en realidad lo que vio fue un edema pulmonar y puso que los hallazgos sí eran compatibles con hemorragia alveolar, pues porque eso se puede ver igual, ¿cierto? Entonces de pronto como no entra a sesgarlo, sino simplemente poner lo que tiene tu paciente, ¿cierto? El paciente tiene disnea y caída de la hemoglobina o tiene hemoptisis, ponerlo como de esa manera y no de entrada, pues, digamos, dirigir al radiólogo a que te reporte hemorragia alveolar por tomografía, que en verdad que la imagen puede ser indistinguible de un edema pulmonar. Y no, pues te quería felicitar muy bien la revisión. No sé si alguien tenga más comentarios o intervenciones. Muchas gracias, doctora Ángela. Muchas gracias por el aporte. El doctor Jairo quería hablar. Doctor, adelante. Buenos días, Juan. Excelente charla. Yo creo que es un tema que uno le apasiona y lo ve siempre. Con el profe Arias siempre lo revisábamos con los estudiantes de medicina interna de octavo semestre, cuando era profesor de la universidad. Te felicito, excelente. Hay una cosa que yo diría y discutíamos siempre, era el término crescéntica, ese término, digamos, que es de patología más que de la clínica. Y deberíamos abandonarlo dentro de los clínicos porque eso nos lleva a pensar que tiene que haber semiluna para tener una lesión real.
estas características de homeopatía intrínseca, simplemente una rápida introducción, como bien anotaste y bien revisaste. El otro caso particular es también algunos patrones de lesión renal o de enfermedad que se énfasis en los hallazgos clínicos excelente. Le agregaría tal vez el paciente que tiene trombocitopenia, hemorragia alveolar y una lesión renal aguda para pensar en SAF, porque los pacientes que tienen SAF catastrófico pueden manifestarse con esa presentación clínica, no, digamos que tengan compromiso sistémico de entrada y puede, si tienes daño renal y pulmonar o una trombosis documentada, hay que tener un SAF catastrófico. Y el otro punto interesante de tu discusión, que me pareció que hay que resaltar mucho, es ser el papel del complemento. El complemento es esencial, bien lo dijiste, te agregaría la parte de la crio con C3 y C4 consumida y también los MGUS con significado renal, que uno debería, no sé, en tu revisión, que tanto viste la posibilidad de pedir electroforesis de proteínas o este tipo de medición de capa y lambda, medición de cargas ligeras, buscando gamapatías monoclonales. De resto, excelente exposición y muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jairo.